Buenas, espero cómo están todos y todas. Hoy me cagaron a pedo porque dije todos y tienen razón, así que vamos con todas y todas. Nos vamos a dar un lujazo hoy. Creo que es uno de los mejores escritores latinoamericanos, por lejos. Uno de los mejores de habla hispana, por lejos. Estamos con el escritor Edmundo Pasoldán. ¿Cómo estás, Edmundo? Lo que veníamos hablando. Muchísimas gracias por la invitación, Martín. Un placer estar aquí. Todo bien, por suerte, y gracias por tu generosa presentación. Feliz de estar hablando con ustedes. No, buenísimo. Tenés como dos caminos distintos en la escritura. No sé si son distintos, son iguales. Pero tenés varios libros de cuento y varias novelas. Eh, Al principio escribías cuentos y después empezaste a escribir novelas. Escribís las dos cuestiones en paralelos. ¿Cómo elegís que algo sea cuento y algo sea novela? Bueno, yo de hecho creo que ahora escribo las dos cosas en paralelo, pero han habido épocas distintas. Ese libro, del que vamos a hablar hoy, Billy Ruth, es un libro que publiqué 14 años después de un libro anterior, ¿no? Generalmente yo publicaba cada 2 o 3 años generalmente, por ejemplo, con la novela he sido bastante consistente, publicando una novela cada 2 o 3 años, pero con los cuentos hubo una larga época que no publiqué, y creo que para mí eso es importante mencionar algo de mi concepción, no solamente del cuento como género, sino de la idea del libro de cuento. A mí me gustan mucho los libros de cuentos que tienen una cierta unidad que puede ser dada por la forma, puede ser dada por el tema, puede ser dada por la estructura, puede ser dada por la atmósfera, ¿no? Para mí, como modelos de libros de cuentos que para mí son perfectos, por ejemplo, pienso en Juan Rulfo y El Llano en Llamas, o pienso en Ficciones de Borges, ¿no? Son libros en los que hay una unidad, y quizás y a veces para mí eso no es fácil de encontrar, ¿no? En esos 14 años creo que yo estaba terminando una etapa y comenzando otra, entonces yo seguí escribiendo muchos cuentos esos años, pero eran cuentos muy dispersos, ¿no? Y yo mismo no podía encontrar, así cuando quería juntarlos en un libro, decía, esto no pega ni con chicle, ¿no? No pega por ningún lado. Y no me gusta. Sé que hay autores que apenas tienen, no sé, una cierta cantidad de cuentos, una cantidad de páginas, pueden armar un libro, y me parece una opción válida, pero yo prefiero pensar así como no se construye la atmósfera de una novela, es una unidad. Siempre pienso que los cuentos, por más que haya 10 cuentos en un libro, deben estar dialogando entre sí de alguna forma, no necesariamente una forma de que los mismos personajes van a reaparecer, ni que todos tienen que ser realistas, sino que tiene que haber, puede ser hasta una estructura simbólica que los una. Ahí, perdón que te voy a interrumpir. Juan siempre dice que él no recibe libros de cuentos, que él recibe cuentos y que después los trabajan. Bueno, sí, con Juan él ha publicado prácticamente todos mis libros de cuentos, o sea, yo he publicado 6 libros de cuentos, y él ha publicado 5 de esos 6, y el séptimo va a salir con él el próximo año. Así que sí, él de verdad es como para el tema del cuento, es mi editor, y trabajamos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el último libro, cuando le presenté el manuscrito, tenía 3 cuentos más de los que tuvo en la versión final, y fue Juan el que me recomendó sacarlos, y yo pues al principio me dolió, pero luego 48 horas después me di cuenta que él tenía la razón, ¿no? Y lo saqué, ¿no? Y de hecho de esos 3, 2 cuentos ya no volvieron a existir, y uno de ellos sí sobrevivió para el futuro libro de cuentos. Y creo que, bueno, es importante también a estas alturas ya, pues, que tienes un editor que te revisa, que te lee con cuidado y que te hace sugerencias que te pueden doler, pero que terminan siendo útiles para el libro. A vos como escritor, ¿qué te da un cuento y qué te da una novela? Bueno, para mí, cuando tengo una idea para una novela, lo que me gusta es que digo, ay, qué suerte, ya que tengo esta idea, porque ya esto me va a durar 2 o 3 años. Entonces,
es como que tira para largo y digo, ya no tengo que pensar en más idea de un proyecto de novela hasta dentro de 3 años. Y me da esa idea de la continuidad, porque ahora justo esta semana, ahora de estos días que ya estoy ya sin trabajar en la universidad, comencé una nueva novela, tengo 20 páginas y sé que me falta muchísimo, pero ya tengo ese entusiasmo de saber que el próximo par de años me voy a meter de lleno en este mundo, digamos, en la construcción de los personajes, en la atmósfera. Entonces, lo que me da la novela es esa inmersión completa en un mundo de manera exhaustiva durante un muy buen tiempo, ¿no? Trabajar con el lenguaje, buscar, por ejemplo, cuál es el lenguaje con el que van a hablar los personajes, en qué época está situado este mundo. Yo no lo tengo muy claro, todavía tengo una idea de una historia, pero todavía está muy desdibujada, todavía todo esto es, eh, como decía Marguerite Yourcenar en las notas a Memorias de Adriano, decía, yo, o sea, al corregir el libro, me estoy corrigiendo a mí mismo, ¿no? Al hacer preguntas al libro, me estoy preguntando a mí mismo. Entonces, esa es la parte interesante de un proyecto largo. El cuento me parece como y me lo tomo con la misma seriedad, eh, ¿no? Del caso. Me parece mucho más, o sea, me ayuda mucho a explorar cosas muy específicas. Por darte una idea de algún cuento reciente que escribí, estaba una noche en Twitter revisando y vi un hilo de Twitter de una periodista que hablaba del caso de dos estudiantes holandesas desaparecidas mientras hacían un paseo en la selva en Panamá. Y era un caso fascinante porque hubo muchísimas teorías, llegaron periodistas holandeses, llegaron, eh, o sea, policías, y o sea, hubo mil teorías, pero nunca se encontró fue exactamente lo que pasó con estas chicas, ¿no? Después de un tiempo se encontraron restos de estas chicas ahí en plena selva. Entonces sabía que fue un accidente, que las mató el narcotráfico, o sea, y me pareció fascinante esta historia y me puse a leer. Y entonces, por ejemplo, eso para mí era una cosa bien acotada. Entonces comencé a pensar en una periodista nueva, digamos, como alguien que tiene un podcast sobre casos así interesantes y que se fascina con el caso y va a investigar también. Entonces comencé a recopilar las historias y de ahí fue armándose el cuento, ¿no? Creo que es una cosa mucho más puntual y digamos que me permite también hacer así como pequeñas exploraciones que luego, claro, entran en diálogo con otros cuentos que he estado haciendo últimamente para ir viendo si es que ahí hay también una, una atmósfera que podría hacer pensar en un futuro libro. ¿Tenés una rutina de escritura diaria? Me encantaría, pero a veces la universidad no me deja. Lo que sí trabajo mucho con como cosas muy acotadas, en cuanto a, por ejemplo, ahora este nuevo proyecto, por decir, la rutina que me, que me conseguí, que es una rutina que puede cambiar, pero por lo pronto dije, este proyecto va a tener 60 capítulos. No me digan por qué, porque no es un número científico, puede ser que tenga al final 55 o 70, no sé, pero dije 60 y cada capítulo va a tener 2 páginas. Y mi meta va a ser escribir todos los días 2 páginas. Si escribo todos los días 60 capítulos, 2 páginas, tengo 120 y en 2 meses tengo el primer manuscrito. Entonces, al hacer así, me intimida menos que pensar que voy a hacer una novela abierta de 400 o 500 páginas que no sé a dónde voy a ir. Y eso, entonces, son como estrategias, supongo, estrategias de psicología barata, me imagino, para engañar para no intimidarme. Entonces, en vez de decir, voy a escribir una novela, hoy digo, hoy, algún rato, hoy, todavía no lo he hecho, tengo que encontrar tiempo para escribir esas 2 páginas.
Y Perdón. ahorita sí, sí, así esta mañana vi que ya tenía 20 páginas y eso me alegró mucho. O sea, son 20 páginas burdas, pero es mucho mejor tener esas 20 páginas burdas que no tener ninguna. Así Totalmente. que, así que Después, por ahí, después cuando por- viene la corrección, ahí ya se arregla todo. claro, y claro, por ejemplo, ahorita eh, me acuerdo de otra frase de Borges que decía que Kant sacrificaba todo a un furor simétrico. Entonces yo decía, ahorita todo está muy simétrico, 60 capítulos, cada uno de 2 páginas, pero eso no tiene nada que ver con el final, porque quizás en algún desarrollo de un capítulo tendrá 5, el otro tendrá 3, o sea, no es ni siquiera mi intención, pero al principio, para crear el mapa, necesito tener así como una estructura muy definida. Eso, y lo de las 2 páginas me gustó porque dije, ahorita puedo, 2 páginas no me intimida tanto como si hubiera dicho voy a escribir capítulos de 10 páginas. Claro. Ahí en tu literatura eh, aparece mucho la fantasía, la ciencia ficción. De hecho, según Juan, cuando hablamos, como que hay una transformación que está migrando mucho más a las distopías últimamente. Eh, y nosotros en Latinoamérica tenemos una tradición de eso, desde Bioy Casares, con la invención de Morel, Borges mismo. Después vino, no sé si ubicarlo después, pero el realismo mágico latinoamericano. Eh, Creo que muchos autores, y entre los que te incluyo, son hijos de eso. ¿Sí? En tu escritura, pasar algo distópico como fue la pandemia, ¿te cambió en algo? ¿Tenés otra mirada de la realidad o sigue todo igual? No, sí, me cambió. Bueno, para contestar un poco la primera parte de lo que tú decías, de Mm, hecho, yo creo que incluso pensando en la tradición rioplatense, por no decir específicamente la Argentina, la tradición argentina debe ser una de las pocas tradiciones donde los géneros no realistas son tan o más centrales que el realismo, ¿no? O sea, todos los países tienen sus tradiciones fantásticas y especulativas y qué sé yo, pero creo que en ninguna, lo fantástico, o en general, la tradición de géneros populares, pero trabajados a partir de la literatura, digamos, es una tradición muy central en Argentina y creo que, digamos, ha sido para mí una de las influencias fundamentales, solamente que al principio me costaba animarme a meterme a esa tradición porque yo venía de otra tradición, en general, digamos, yo venía de una tradición mucho más realista y, y entonces no, me costó tomar más en serio la tradición más de la ciencia ficción, de la especulativa, el horror, fantasía y todo eso. Lo que pasó que creo que en los últimos 5 años se me acentuó más la cuestión sobre todo imaginar historias ambientadas en el futuro, o la ciencia ficción, y tiene que ver, sí, con la pandemia, porque en la pandemia creo que lo que pasó para mí fue que esa era una época en que uno no podía hacer planes, o sea, no podías mirar más allá de lo que pasaba ese día, que ese día o sea, te hacías planes para algo y al día siguiente, o sea, no, todo se suspendía. E imaginar el futuro era algo muy, muy atrevido, era muy arriesgado, era muy, muy audaz. Y creo, ¿no?, que nuestras sociedades, con todos los problemas en Latinoamérica que tenemos, creo que necesitamos, o sea, somos sociedades por cuestiones estructurales, por los desafíos sociales. Muchas veces somos sociedades muy presentistas que necesitamos mirar al futuro, a ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Es una pregunta muy compleja en un momento en que muchas veces con tantas urgencias, pues no puedes mirar muy lejos. Yo pienso incluso que hasta como un desafío político en la escritura, creo que imaginar futuros posibles a partir de ciertas tendencias del presente, o sea, futuros conectados al presente, me interesa muchísimo como un desafío, ¿no? Hay un tipo de ciencia ficción que, por ejemplo, me encanta verlo, el tipo así, naves espaciales y todo eso, guerra de las galaxias Star y todo Wars, eso, sí, pe- pero claro. no me interesa tanto escribirlo, ¿no?
A mí la ciencia ficción que más me interesa escribir es una que tenga una mayor conexión con algo que quizás sea más inmediato, ¿no? De un futuro más cercano quizás o más fácilmente que se pueda relacionar con nuestro presente. Que sea, entiendo que sea más verosímil. ¿Qué importancia tiene entonces la verisimilitud en tu literatura? Pues y yo creo que esta es una muy buena pregunta porque es casi como una especie, al rato suena como contradictorio. Por ejemplo, no sé, estaba el año pasado escribí una novela corta, todavía no ha sido publicada, ambientada en una ciudad boliviana, Santa Cruz del futuro, sociedad, una ciudad que es Santa Cruz es una ciudad muy industrial. El peso de la economía boliviana, el 50% casi está en Santa Cruz. Es una ciudad que ha crecido muchísimo. Es una ciudad muy conservadora, muy de derecha. Lo que pasaba si esas tendencias se exacerban y pues no sé, te imaginas esta ciudad de Santa Cruz dentro de 20 años donde hay muchas cosas que obviamente me estaba totalmente inventando, que, pero a la vez me interesaba, o sea, que decía, como esa invención tenía que ser con conocimiento de causa. Entonces, cuando estaba describiendo el clima, por ejemplo, el sol, el calor, es una ciudad del trópico. Entonces, claro, me puse a leer cosas del cambio climático para pensar cómo podría ser el clima dentro de 20 años. Decía, cuando imagine esta historia, cuando necesito más o menos en la composición del lugar, o sea, decir cosas que hagan sentir que se trata de un futuro, por lo menos para el lector, aunque probablemente lo que ocurra dentro de 20 años no tenga nada que ver de verdad con lo que dice la novela. No sé si me dejo entender. Sí, sí, perfectamente. Entonces, por ejemplo, yo leí un reportaje de lo que está pasando en ciudades como Arizona, que están sufriendo mucho el tema del calor, en la que están poco a poco comenzando a cambiar los horarios, incluso hasta de las clases, de las reuniones, porque están pasándolo todo a que muchas cosas comienzan en Arizona, que está ahí en pleno desierto a 40 grados. Muchas cosas, muchas actividades comienzan a las 6 de la tarde. Se está volviendo una ciudad cada vez más nocturna. Entonces me imaginaba qué pasaría en esta Santa Cruz del futuro. Quizás sea una sociedad al revés, donde la gente en el día, casi como en algunas ciudades en el verano argentino o en España, que no sale, digamos, hasta las 5 o 6 de la tarde y recién todo se activa a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la ciudad vive su vida y luego de 6 de la mañana, o sea, es como que se invierte todo. Entonces eso lo añadí a la novela porque pensaba que necesitaba esa cosa atmosférica, tener para mi cabeza cierta verisimilitud científica dentro de las mentiras que iba a contar para la novela. Qué genial. Y conocemos, la verdad, me da culpa, poca literatura boliviana. Te conocemos a vos, creo que a una persona que conoce bastante, Liliana Colanzi, pero no mucho más. Y hablando hace poco con Juan, él me decía que está viendo muy buenos escritores en Bolivia y que se está viendo una movida de jóvenes muy buena. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, sí, de hecho creo que la generación posterior a la mía ha salido eh, digamos, está circulando muy bien en el exterior. De hecho, hay editoriales argentinas que están publicando a varios de estos autores. Por ejemplo, Marciana ha Sí, sí, publicado a Giovanna Rivero, que es una sí. escritora de Santa Cruz que trabaja con el horror. Tiene un libro buenísimo que recomiendo, que está en Marciana, que se llama Tierra Fresca de su tumba. Me parece que es de los mejores libros de la literatura boliviana más reciente o latinoamericana. Lo mismo, Eterna Cadencia ha publicado a Maximiliano Barrientos, que es un escritor que también trabaja en cuestiones así un poco
distópicas. Tiene un par de libros publicados con eterna cadencia. O sea que eh, digamos que el problema que tiene la literatura boliviana, como una literatura menor, una literatura pequeña, su caja de resonancia es muy, muy pequeña. Entonces, muchas veces pueden salir autores muy buenos, pero es muy difícil que circulen fuera, ¿no? Están fuera de los circuitos de distribución de libros y qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos, ayuda mucho que, por ejemplo, salga Giovanna Rivero, Maximiliano Barrientos o Liliana Colanzi, porque son autores que luego recomiendan a otros autores y de a poquito. Pues una cosa interesante con Liliana Colanzi, ella tiene una editorial que se llama Dum Dum, que ha recuperado a una escritora boliviana vanguardista muy buena, María Virginia Estensoro, con un libro que se llama El Oxiso. Es un libro que causó escándalo en su época, en los años 30 del siglo pasado, porque es uno de los primeros libros latinoamericanos, de hecho, que toca el tema del aborto, o sea, de una mujer que está buscando bueno, desde el punto de vista literario, más allá de lo ideológico, pero como tema de literatura. Y fue una mujer de la clase alta boliviana que terminó proscrita por el tema, porque era un tema muy escandaloso y durante casi un siglo fue desaparecida de la historia literaria nacional. Y lo que ha hecho esta nueva edición ha logrado que luego, por ejemplo, Argentina, también una banda propia, una editorial, me estoy Chilena, equivocando. ¿Ah? sí, chilena. No, no, es una editorial argentina. Espera, me voy a acordar el nombre. Pero esta editorial la publicaba el año pasado, el Oxiso, y, y entonces eso también ayuda, porque no solamente se trata de autores contemporáneos, sino que hay que ver cómo recuperar otros autores que en otros momentos, por estas cuestiones de la falta de circulación o conexiones o contactos, pues se quedaron en el país cuando su obra podía ser muy fácilmente entrar en diálogo con obras de otros países, ¿no? Por ejemplo, esto de María Virginia Estensoro creo que y ahora también ha salido en una edición de la UNAM en México, o sea que eso es una escritora que ya está circulando fuera de Bolivia. Te noto muy conocedor del mercado editorial, más allá de como escritor, pero conocer lo que publican las editoriales, dónde va. Bueno, yo soy medio obsesivo en cuanto a lecturas de literatura latinoamericana, y estoy muy pendiente, eso sí es verdad, y sí leo mucho, trato de abarcar lo más que puedo y pues y me gustan diferentes géneros, ¿no? Mi primer amor fue el género policial, por ejemplo. Acabo de leer una novela de un escritor argentino que recomiendo también, que se llama La chica de oro, de Pablo Mauret, que ¿No? la acaba de publicar Anagrama. No sé si ya está en Argentina, pero es una historia muy interesante ambientada en el Buenos Aires de fines del siglo XX, del siglo pasado, el 99. Es una novela policial. Bueno, Y bueno, yo enseño, ¿no? Yo soy profesor en la universidad y enseño literatura latinoamericana desde fines del siglo XIX hasta el presente. Entonces, supuestamente esa es mi excusa profesional, pero en realidad es más que nada una cuestión así muy apasionada que tengo en la... Y también creo que es algo importante no pensar solamente en tu país, ¿no? Hay que tratar de tener para mí me es importante tener una visión de la literatura latinoamericana, ver qué se está publicando no solamente en los grandes centros editoriales, sino en países donde quizás no es tan fácil que circulen los libros o las editoriales. no conozco mucho literatura en otro idioma, ¿no? También estoy muy centrado en la literatura latinoamericana, algunas pocas cosas fuera. Pero me parece que hay una vanguardia importante, como que está renovando los jóvenes todo el canon literario. Eh, desde Mariana Enríquez, con esta cuestión de terror, María Fernanda Ampuero. Te puede gustar más o menos, ¿eh? No estoy hablando de gustos, sino de esa renovación del canon. ¿Lo ves así vos?
Y yo creo que sí. Por ejemplo, una cosa, esto es una, y hasta se puede hablar de una discusión académica, pero creo que es importante. Lo que ha pasado en los últimos años, justamente los nombres que has mencionado, no es casual, y también menciono ahí a Mónica Ojedo, ecuatoriana, Sí, o sí, sí. también Giovanna Rivero, que ha sido el apuntalar el género del horror como un género central para narrar también cuestiones sociales y políticas. No, muchas veces hemos visto estos, digamos, el género del horror también como un género, qué sé yo, más como un género de entretenimiento, de diversión, pero creo que lo que han hecho estas autoras ha sido reivindicarlo también como algo que puede ser muy entretenido. A mí me encantan los cuentos de Mariana Enríquez, pero también que tienen una profundidad social o política, ¿no? En el caso, o sea, de todas estas autoras, creo que esa renovación creo que es importante, ¿no? Y también pasa por esta casi como recuperación de lo que habíamos hablado antes, ¿no? De cómo estos géneros menores o populares, pues pueden decir cosas importantes si los tratamos si los tomamos más en serio, ¿no? Hace poco yo leí un libro de cuentos de Stephen King y pues a mí me parece, no sé, Stephen King es un escritor que yo admiro muchísimo, aunque, no sé, hay gente muy purista que dice, no, este es un escritor muy popular, muy lamentable. Rodrigo Fresán dice, es nuestro Dickens, Stephen King. Así que yo voy por ahí. A ver, para ayudarnos a pensar, en un momento la crítica social en la literatura en Europa se trasladó al policial. También un género menor, supuestamente, pero que hubo policiales negros impresionantes, sobre todo hace unas décadas atrás. Acá en Latinoamérica, el horror se tomó como la crítica social. Básicamente se da ahí. ¿Por qué esta diferencia de géneros? Eh, pues creo que una de las, digamos, teorías que yo podría articular al respecto, que tiene que ver con la cuestión del policial. Muchas veces, digamos, el tipo de policial que se hace digamos, el tipo de policial anglosajón, muchas veces ha hecho aguas en Latinoamérica porque nos ha sido muy difícil crear o creer en esa idea del investigador privado, ¿no? Al final, si piensas desde Edgar Allan Poe en adelante, el detective es para mí una figura simbólica muy emblemática de las aspiraciones de Occidente, ¿no? Es el que con la razón es capaz de descubrir las huellas del crimen o descubrir al criminal. En casos, en un cuento de Edgar Allan Poe y luego en cuentos de Sherlock Holmes descubren al asesino sin necesidad de ir a la escena del crimen, simplemente a partir de la inducción, simplemente a partir de hacer funcionar las células grises, como decía Hércules Poirot en las novelas de Agatha Christie. En Latinoamérica creo que nos ha sido más difícil pensar en ese tipo de individuo porque quizás no tenemos esa fe en la razón que ha existido en Occidente. Entonces, hay otro tipo de policial que quizás recién en los últimos años, digamos, para mí creo que un autor fundamental sería, yo pensaría en Ibargüengoitia, Jorge Ibargüengoitia, en los mexicanos, en los años 60, escribe una novela hermosa que se llama Las Muertas, que es una historia que tú lees, es como tragicómica, porque es una historia verdadera un par de mujeres que tenían un burdel, un prostíbulo donde ocurrieron muchas muertes. Y cuando comienza la investigación, pues lo que ves en esa novela es más bien la incompetencia de la policía, la cantidad o sea, la forma en que la escena del crimen es contaminada por falta de aparataje científico, la corrupción de las autoridades. O sea, me parecía que como novela policial era genial, aunque lo que más bien mostraba es la imposibilidad de pensar
en que la policía, en tener esa fe que ha tenido Occidente en el detective o en la policía, por más que haya un subgénero de la policía en que aparece más bien aparece más bien la corrupción de la policía, ¿no? En el género más negro norteamericano. Pero creo que nosotros no hemos podido desarrollar el género de esa misma, por lo menos hasta los últimos 20 años. Creo que en las últimas décadas, y pienso en autores como Claudia Piñeiro o Leonardo Padura, creo que aparece un tipo de policial, ¿no? En el que se toma en cuenta casi desde el punto de partida esa ausencia de fe en la capacidad de la razón para solucionar estos casos. Es súper interesante escucharte. La verdad que hablaría de un montón de temas literarios antes de llegar al libro. Pero vamos a No, hablar un poco de Billy Ruth, porque para eso estamos acá. A mí hay algo que me llamó muchísimo la atención y para bien, que fue una de las cosas que más me gustó del libro. Los primeros 3 cuentos tienen 3 tipos de narradores distintos. ¿Cómo es la selección del narrador? eh, es una buena pregunta. Yo creo que en muchos casos digamos, la primera cosa es intuición, pero a veces pasa que la intuición falla, entonces luego vas comenzando a hacer ajustes, digamos, a tu tipo de narrador, ¿no? Justamente esa última novela, La mirada de las plantas, estaba narrada en primera persona, pero es un personaje muy desagradable el que narraba la historia. Es un médico, un psiquiatra que le gusta utilizar información privada de sus pacientes y hacerla circular por WhatsApp entre sus amigos, digamos. Es un tipo muy desagradable entonces, cuando yo narraba eso en primera persona, esa voz me parecía muy desagradable y recién como en una tercera versión, ya en un año de la avanzar la historia, pensé que quizás necesitaba distanciar un poco más al personaje y decidí pasarlo a tercera persona. Y comenzó a funcionar recién la novela. Es un pequeño ajuste, pero pues, pero digamos que me tardó un año en encontrar eso, ¿no? Pero la primera versión siempre es como una intuición, es como si esta historia la voy a contar desde este punto de vista y luego cuando vas escribiendo, ves si es que funciona o no funciona. Y Billy Ruth, a ver, ya hace un montón que lo escribiste, supongo que estarás podrido de hablar de ese libro. No. ¿No? Y, a ver, los chicos lo van a leer, todavía no lo leyeron. Entonces, ¿qué le podés contar del libro? ¿Qué se van a encontrar cuando lo lean? Bueno, quizás es un libro de transición en el sentido de que justamente eh, quizás ese haya sido el libro más realista que he escrito. Mira, hemos hablado tanto de ciencia ficción y horror y todo eso, pero en realidad ese es un libro muy realista. Digo de transición porque yo venía, yo había leído, o sea, sobre todo, mira, quizás la mejor forma de explicarlo es así, cuando yo venía de una tradición latinoamericana, sobre todo la de Cortázar y Borges, donde el cuento tenía que tener un golpe de efecto al final, una buena vuelta de tuerca, pero tenía que ser una vuelta de tuerca bien lograda, digamos, ¿no? O sea, no sacarse de la manga un final así raro, sino que tenía que haber fuegos de artificio al final, o sea, la trama importaba mucho. Tanto así que cuando comencé a leer cuentos norteamericanos, por ejemplo, cuando leía Hemingway, cuando terminaba el cuento, yo decía, este cuento ha terminado, me falta una página. ¿Dónde están los fuegos de artificio del final? Los cuentos de Hemingway no simplemente se acababan porque venían de una tradición más de la tradición rusa, de Chekhov, en que importaba más la minuciosidad psicológica de la descripción del personaje, más que ese golpe de efecto final. Y me pasaba con los cuentos de Hemingway, por ejemplo, que pasaba 1 o 2 días y
y comenzaba a sentir como que me quedaba dando vueltas en el personaje, en lo que había hecho, en lo que no había hecho, en las decisiones, en la cuestión de la psicología del personaje. Entonces, ese género, primero esa tradición norteamericana clásica del cuento, yo la rechazaba porque prefería la otra tradición más efectista latinoamericana o rioplatense, digamos. Lo que me pasó con Billy Ruth fue que creo que fue para mí, y sobre todo o sea, para el género del cuento, fue el libro en el que después de muchos años de leer ambas tradiciones, sentí que se las podía fusionar digamos, en un estilo en el que yo me sintiera cómodo. Entonces, importaba mucho la trama, seguía importando el golpe de efecto final, pero había más trabajo con el personaje, con la cuestión psicológica. Por eso, de hecho, hay como 3 o 4 cuentos en que se llaman con el nombre del personaje, digamos, el croata. El croata para mí era un ex arquero de fútbol, un ex portero de fútbol, que comenzó el cuento como un homenaje o un remake de una novela corta de Onetti, Los Adioses, y a partir de ese remake, digamos, yo me acordaba cuando vivía en Bolivia, en Cochabamba, en mi adolescencia, había el equipo de Cochabamba importante era Wilstermann, que es un equipo de medio pelo, pero era un equipo muy importante en ese entonces, y había un arquero, José Isa, se llamaba una persona, era alto, medía 1,85, era pelón, no tenía pelo ahí, y era flaquísimo, y comencé a imaginar al personaje y comencé a pensar en la psicología del personaje. Entonces creo que lo más importante para mí en ese libro es como el tratar de unir para mí esas dos tradiciones que han sido tan importantes para mí en cuanto a quizás es lo que más leo, que es la literatura norteamericana y la literatura latinoamericana. Y no sé si es deschavar alguna punta, pero ¿cuál sería el hilo conductor de entre todos los cuentos? El hilo conductor, digamos, esos cuentos eh, son justamente, así como hay un viaje entre las tradiciones, también yo sentía que había un viaje a los dos mundos a los que yo pertenecía, ¿no? Que era el mundo de mi infancia, mi adolescencia en Bolivia, o incluso los años que estudié en Buenos Aires. Estudié 3 años, un año en Mendoza y 3 años en Buenos Aires antes de irme a los Estados Unidos. Y luego el mundo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama Billy Ruth. Billy Ruth es un cuento de una... Es, y yo llegué a Estados Unidos con una beca de fútbol del nuestro, fútbol. Jugué 3 años por la Universidad de Alabama, el fútbol soccer, el fútbol. En una época, estamos hablando de fines de los 80, antes de que pues, los norteamericanos descubrieran el fútbol. Era, bueno, digo, estoy siendo muy generoso con eso de que pero entiende a lo que me refiero, ¿no? Está Sí, Messi sí. aquí, qué sé yo, y hay gente, los estadios se llenan. A mí me impresionaba porque yo recibí una beca o sea, me pagaban toda la matrícula en la universidad, pero cuando íbamos a jugar al estadio, estos estadios de fútbol americano que los adaptaban para que jugáramos nosotros fútbol, pero había 50 personas en estos estadios para 60,000 personas, donde jugaban los domingos fútbol americano y el sábado jugábamos nosotros con 50 personas, al día siguiente habían 30,000 o 40,000 viendo fútbol americano. Entonces decía, qué sociedad más generosa que nos da becas por algo que no les importa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese cuento básicamente cuenta los primeros meses, la forma en que mi choque o el descubrimiento de lo que significaba los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera para mí el libro Billy Ruth es un viaje de América Latina a los Estados Unidos. Es la transición, el paso, tanto en cuanto a las influencias literarias como en cuanto a los ambientes que trabajan los cuentos, ¿no? Hay como 5 o 6 cuentos ambientados en los Estados Unidos y hay otros cuentos que están ambientados en, en, ah, en Latinoamérica. Y hay un cuento que se llama Srebrenica,
que es la historia de una amiga, una amiga, una norteamericana que hacía el doctorado en antropología y se fue a o sea, hacía el doctorado en antropología y un verano se fue a hacer el verano a trabajar en las fosas comunes, en las fosas que estaban descubriendo de las muertes ¿no? de la guerra en Bosnia, Serbia, en esta ciudad de Srebrenica. Y cuando volvió de esa experiencia, volvió traumada, y un día me contó lo que había visto en esa ciudad, en Srebrenica. Y el cuento, o sea, si bien no transcurren ni en Estados Unidos ni en América Latina, sí tiene que ver con el mundo de los estudiantes y también el descubrir o el perder la inocencia cuando descubres pues los horrores de la guerra. Hace pocos meses, un mes o 2 meses, leímos Cuentos de Guerras de Alex Steger, escritor esloveno también, y justo Ujú. tuvimos la posibilidad de hablar con él porque él habla español muy bien, Ah, muy eh, bien. y justo ese tema está muy presente acá en el club. ¿Alguno quiere preguntarle algo? No, nada. Tantos calladitos, ¿eh? Sí, después cuando pasemos Sí, al otro libro, ese de las plantas, ¿cómo es? La mirada de preguntale. las De las plantas. plantas, Es exactamente. Pregúntale. No, no lo leí todavía tampoco, pero también como para orientar acá en lo que decíamos de Billy Ruth, sobre qué momento significó para vos ese libro, o qué nos vamos a encontrar si lo leemos. Bueno, ese libro ya pertenece a mi etapa más ciencia ficción, es distópica, futurista, especulativa. Es un libro que es un homenaje para mí, uno de los libros. Uy, lo perdimos. A ver. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí volviste, ahí está. Ahí Uno de está. los libros que más enseño, una de las novelas que más enseño todos los años aquí, o casi todos los años, es La invención de Morel, ¿no? De Bioy Casares. Librazo. Y ocurre con algunos textos que se quedan así como las estructuras en mi cabeza, ¿no? Entonces, claro, y La invención de Morel tiene un diálogo con ciertos tropos de la ciencia ficción más popular, ¿no? En este caso, Morel es el científico loco, ¿no? El científico loco, en la tradición, todo transcurre en una isla, en la invención de Morel, el científico loco que está dispuesto a todos estos experimentos, en este caso, por cuestiones de amor, digamos. Y y claro, él venía digamos, él había leído a H.G. Wells, ¿no? A La isla del doctor Moreau. Moreau, el nombre de Moreau viene a ser Morel, y entonces pertenecía a a esa tradición, o sea, dialogaba con esa tradición de la ciencia ficción, además de alguien que inventa algo, una máquina, una tecnología, si se acuerdan de la invención de Morel, que Bioy Casares decía que la máquina que inventa era como su homenaje al cine, ¿no? La invención de Morel es una de las, para mí, para cuando yo enseño ciencia ficción, pues para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo explicar, casi como los primeros ejemplos en la literatura, no solamente latinoamericana, sino universal, de la aparición de lo que luego vamos a llamar como que es un holograma, ¿no? Las figuras que aparecen, estas figuras que aparecen circulando por la isla, son hologramas, ¿no? O sea, es una novela de ciencia ficción pura y dura, digamos, ¿no? Con toda la alta literatura que pueda hacer. Entonces, en mi novela, lo que pensaba, yo estuve en el Amazonas boliviano, en la frontera con Brasil, y vi todos los excesos que se producían en esa zona en cuanto a la cuestión de la deforestación, la contaminación, y al mismo tiempo, pues esa zona también fue el grado cero en esa zona de la explotación del caucho, principios del siglo XX, que es una de las explotaciones más truculentas en la historia de Latinoamérica. Y la mejor novela que cuenta esto es la de Rivera, José Eustacio Rivera, La Vorágine. Entonces, todo este largo prolegómeno
para decir que esta novela es la historia de un experimento, es una compañía de realidad virtual, una compañía que en la frontera, una compañía de realidad virtual brasileña, que está haciendo un experimento con, básicamente lo que quieren hacer es, digamos, con las drogas o con las sustancias lisérgicas, ofrecerle al usuario digamos, la experiencia de drogarte con ayahuasca o tomar LSD sin necesidad de tomar ayahuasca o tomar LSD, sino que a través de la realidad virtual, ¿no? Te pones un casco y vas a sentir la experiencia de cómo es tomar ayahuasca o cómo es tomarte un ácido. Entonces, el doctor que está llevando a cabo estos experimentos está dándoles las sustancias a los voluntarios porque necesitan, a partir de lo que cuentan los usuarios de su experiencia, de los voluntarios, intentan replicar eso en esta máquina de realidad virtual. Entonces, pero claro, los voluntarios están teniendo muy malos viajes porque les están dando dosis muy fuertes. Y entonces contratan a un psiquiatra muy impresentable, que es el personaje principal de la novela, que es el que se va a encargar de los voluntarios, pero termina más enganchado a las sustancias lisérgicas que los mismos voluntarios. Entonces, ese es el ambiente de la novela. En medio de estos experimentos con sustancias medicinales lisérgicas en el Amazonas, con un intento de ver cómo eso se podría aplicar a un juego de realidad virtual, y aparte de las cuestiones éticas, ¿no? De lo que significa experimentar con voluntarios, con sujetos, con voluntarios que no saben muy bien qué se les está dando como parte del experimento. Ya te dejo, Caro. Estaba pensando que muchas veces la ciencia ficción alimenta la investigación científica. Caso típico, Verne. Todo lo que él pensaba, después los científicos lo desarrollaron. ¿Cuán lejos estamos de esto que estás planteando vos en la novela? Bueno, de hecho, hace poco, cuando estaba escribiendo, vi un programa. Hay dos cosas que de hecho menciona la novela. En Barcelona hay una clínica que utiliza la realidad virtual para trabajar o curar a sus pacientes. Digamos, en general son pacientes que han sido culpables de abuso doméstico. Entonces, a través de lo que ellos llaman la encarnación virtual, se los meten en estas máquinas de realidad virtual en los que ellos asisten de nuevo a la experiencia del abuso, pero ya no desde el punto de vista del abusador, sino ellos son los abusados. Y después dicen que después de un mes, suena muy la naranja mecánica, pero es así, después de un mes cuando salen, creo que hay no sé qué, unas 60 o 70%, un porcentaje muy alto de gente que no vuelve a incidir en el tema del abuso doméstico. Entonces, digamos, hay casos o sea, digamos, se está intentando utilizar la realidad virtual digamos, con efectos terapéuticos. Obviamente, y eso también plantea la novela, que así como se utiliza la realidad virtual para efectos terapéuticos, es muy fácil que se lo utilice al revés, ¿no? O sea, un gobierno que te mete en un casco, y eso es un poco una versión seria de la naranja mecánica, que te hace ver o te hace creer ciertas cosas que no son verdad para que usar eso que sale de ahí para sus propios fines políticos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo y fascinante para mí, el tema de todos los avances tecnológicos con inteligencia artificial, la forma en que tanto como los deepfakes, como todo lo que está apareciendo incluso en política hoy, de cómo la inteligencia artificial va a servir para manipular a la opinión pública para uno u otro lado. Creo que, digamos, uno de los debates que quería presentar la novela era si es que aquí con la realidad virtual, pues es muy fácil también manipular con nuestra psiquis, manipular nuestra psiquis. Justo se Vi que cayó. alguien levantó la mano por ahí. Sí, claro, justo se cayó la conexión. Se desconectó. Ahora cuando entra
Le damos para que pregunte. ¿Quiere preguntar a alguien más algo? No. Esto de la realidad, en esta época donde hay demasiada información, hace 100 años atrás, un intelectual sabía todo de todo. Hoy por hoy hay que especificarse en algo y de ese algo ser más específico. De hecho, hoy un doctorado es casi necesario para cualquier especialidad. Y fabricar mentiras desde la realidad virtual es tan fácil, porque hoy puedo poner a un presentador ficticio hablando de cualquier cosa y que puede ser totalmente creíble, o hasta se pueden manipular fotos que parezcan reales o mentira. ¿Cuánto va a cambiar la sociedad con eso? A partir de que la realidad virtual ya sea parte de la sociedad. Ya lo está haciendo, pero todavía está entrando. A partir de que sea parte de la sociedad. Pues yo siempre pienso, de hecho, sí, cuando trabajas con ciencia ficción, una cosa que mi gran descubrimiento es que no importa lo que tú imagines, la cosa más radical que imagines, siempre te vas a quedar corto. Así que, pues creo que en eso es también como un incentivo a radicalizar tu imaginación, ¿no? Porque eh, la realidad siempre se las ingenia para dejarte en offside, como se dice, ¿no? De dejarte como lees cosas de hace que yo escribí hace 20 años y yo que me pensaba radical, resulta que era más conservador de lo que pensaba, mi imaginación, digo, ¿no? Mi imaginación era más. Entonces creo que eso es un buen aliciente para pues tratar de exacerbar lo- los extremos y delirar un poco, ¿no? Que creo que, que se trata de eso, ¿no? De delirar, o sea, que la escritura sea como bueno, Borges decía, es un sueño controlado, mi versión sería decir, es un sueño dirigido, yo diría, es un delirio controlado. Caro, ahora sí puedes preguntar. No, acá volví que me quedé sin Sí. internet, sin batería, todo junto, todo al mismo momento. Hola, hola Edmundo. Hola, ¿cómo estás, poquito Carlos? un poquito retomando lo que decía Martín, te quiero preguntar sobre la inteligencia artificial y estos mundos distópicos que parece que se nos vienen más encima que nunca, ¿no? O sea, con una aceleración importante. ¿Consideraste abordar el tema o pensar en algún futuro distópico con la inteligencia artificial como Justo estábamos centro? hablando de eso. Sí, claro. De hecho, justamente el último libro de cuentos que publicó Páginas de Espuma mío, que se llama La Vía del Futuro, tiene un cuento que se llama La Vía del Futuro, justamente así, porque la Vía del Futuro, en el cuento, es una iglesia dedicada a adorar a la inteligencia artificial. Es un culto que se crea en Silicon Valley porque simplemente uno de estos tecnócratas, soñadores del futuro, tecnócratas, que piensa si cada época crea a sus dioses a imagen y semejanza, pues quizás en este momento, aunque ha sido toda una invasión muy invisible, ha ido ocurriendo de a poco sin darnos cuenta, ya estamos adorando al Dios de la inteligencia artificial, ¿no? El momento en que ya, por ejemplo, yo cuando salgo a la calle ya no puedo, no sé, moverme, desplazarme de un lado a otro de la ciudad sin estar revisando, no sé, el Google Maps, digamos, la forma en que me muevo de la cartografía de mi mente en la ciudad. Pues eso es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que te sugiere películas, te sugiere libros, te sugiere parejas, te sugiere. Ahora, no sé si vieron ayer lo que con Apple, con que están uniendo fuerzas con OpenAI, con inteligencia Sí, artificial. Entonces, la sí, siguiente va a ser, hay un pensador francés, Eric Sadan, que está publicado por Caja Negra, Sí, y sí. él advierte, ¿no? De los peligros de cómo nuestra vida está cada vez más subordinada, o sea, nuestra subjetividad está cada vez más subordinada a a lo que, a las recomendaciones de la inteligencia artificial. Entonces, ahora la siguiente va a ser que cuando escribas un email, ¿no? Dice Apple, lo que te promete con grandes aplausos es que ya no van a haber errores porque Apple
a través de la inteligencia artificial, va a corregir tu email. Entonces tú simplemente lanzas una versión de tu email para que te lo corrija, o lanzas una versión de tu discurso, lanzas una versión de tu cuento, y la inteligencia artificial te lo va a devolver más pulidito, más organizadito y qué sé yo. Entonces, esos avances son sin prisa, pero sin pausa, son continuos. Entonces, cada vez nuestra subjetividad se va reduciendo, nuestra capacidad de decisión sin inteligencia artificial cada vez va siendo más menor, ¿no? Y Eric Sadin, Sadin o Sadan, no sé, se escribe Sadin, creo que se pronuncia Sadan, tiene unos 3 libros en caja negra, que habla sobre lo que llama, ¿no?, la algoritmización del mundo, ¿no? La forma en que poco a poco hemos ido reduciendo nuestra capacidad de decisión ante los avances de la inteligencia. A mí me parece un tema fascinante desde el punto de vista cultural, político y literario. Y bueno, en este libro, La Vía del Futuro, sí tengo varios cuentos que tienen que ver con inteligencia artificial. Ya Tesla salió a anunciar que no va a permitir iPhone con esta nueva tecnología en su empresa. Saben que hay un de ellos, pero dijo que él no va, Bezos dijo que no va a permitir que haya, Bezos no, sí, que no haya iPhones en la fábrica de Tesla. Belén. Sí, no, quería preguntarle, en paralelo con su profesión de profesor, ¿cómo ve a la inteligencia artificial para el futuro de sus estudiantes? Porque me refiero, o sea, encima estás proponiendo una literatura, me pasa que soy psicopedagoga y que ahora todo es con inteligencia artificial, y cómo se enseña ya es totalmente nuevo. ¿Cómo lo vas a adaptar o cómo pensás que se adapta y si pensás que está bueno esa adaptación? Porque ahora veo que los chicos para todo usan inteligencia artificial y hay que ir evolucionando con ellos. Yo tengo 40 años y a mí me parece totalmente como descabellado, pero hay que unirse. O sea, Bueno, justo hace poco estaba viendo unas fotos de unos profesores de matemáticas en unos colegios en Estados Unidos que hicieron huelga cuando los colegios decidieron aceptar el uso de calculadoras en las clases de matemáticas, ¿no? Que en cierto momento también hubo claro. ese debate y también era como visto como una cosa, un anatema, ¿no? De que utilizar calculadoras ¿no? Para una clase de matemáticas. Y al final, o sea, se aceptaron las calculadoras, ahora nadie las discute y pues la gente sigue cometiendo errores con los cálculos y la gente Claro, y las no se ve en el matemáticas han proceso. sobrevivido. Entonces yo pienso Y que el momento en que prohíbes algo de manera muy radical, muy drástica, creo que no puede terminar siendo contraproducente. Entonces hay que ver cómo hacer para utilizar o para permitir el uso de inteligencia artificial en cuestiones educativas, ¿no? Hay ciertas cosas que indudablemente nos van a llevar a adaptarnos, ¿no? A ver cómo hacemos nosotros mismos como educadores ciertos cambios, ¿no? Porque ya sabemos que si yo les pido, pues algunos de mis colegas, por ejemplo, ya no les piden cosas en calculadoras, en los exámenes, perdón, con la computadora, tienen que escribir a mano porque dicen, si no, ChatGPT les escribe la respuesta, ¿no? Ya no les puedo preguntar los cosas hijos no muy saben más. escribir. O veo a mi hija que le piden un informe o algo y por ahí lo hace inteligencia artificial y digo, no. O sea, y dice, yo lo paso después. O sea, y le digo, y la impronta y lo subjetivo y, y es tristísimo. A mí me parece triste, pero todo el mundo es como que, como No, que hay o que sea, unirse. yo creo que estamos de conejillos de Indias. Nosotros somos una generación que va a sufrir eso, pero Sí, en yo el espero, así que medio. como pasó con las calculadoras, yo espero que en algunos años también aprendamos a tener un mejor uso de estas tecnologías. Y yo creo que la educación, como la educación en general, va a cambiar muchísimo, en muchas cosas va a cambiar para bien y en otras cosas, pues
nosotros mismos como profesores vamos a tener que adaptarnos a estas tecnologías, porque si no, pues la siguiente, yo imagino a mis jefes pensando, ¿será que de verdad necesitamos tantos profesores? Quizás, el siguiente paso sea Totalmente. simplemente convertirnos en obsoletos, ¿no? Para las nuevas formas de educación. Bueno, igual antes que por las dudas, te digo que ya quiero leer todos tus libros y ya tenés una fan allá, que creo que lo sigo Bueno, también. Así que bueno, muchas gracias. no, Ya, gracias a ti, Belén. ya lo último para despedirte, así ya te dejamos. Aunque el libro Billy Ruth es una unidad temática, o toda una unidad, y vos pusiste los cuentos en un orden por algo, que lo lean en orden o anárquicamente elijan el cuento que quieran. Que elijan el cuento que quieran. Que elijan el cuento que quieran. Edmundo, la verdad que fue un placer enorme escucharte. Agradecidísimo por tus libros. Nada. Para mí un placer también, Martín. Y bueno, a ver, ojalá, creo que me han dicho ya que voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires la próxima en abril, así que me va a Bueno. encantar estar por ahí, así ojalá pueda conocer a algunos de ustedes en persona. Qué bueno, buenísimo, sí, nos vemos de una. Edmundo, te mando un abrazo grande. Y un Igualmente placer. ustedes, gracias, un placer, suerte, Chao, chao. Nos vemos. gracias.